Bienvenidos a este podcast, donde tu voz encuentra un eco. Descubramos respuestas a preguntas de la vida cotidiana y compartamos momentos de reflexión. Este es un espacio para poner inquietudes actuales sobre la mesa. Únete a nosotros porque juntos somos una voz. Bienvenidos a Juntos Somos Una Voz. El día de hoy tenemos un tema sobre la mesa excelente: fe en la actualidad. Pero pues vamos a empezar por definir qué es la fe. Tenemos dos definiciones. Podríamos decir que la definición del diccionario, la definición que nos da quizá la ciencia, y la Real Academia de la Lengua Española nos dice que la fe es una creencia. También nos dice que es un sentimiento, pero es un sentimiento personal, de confianza. Es tener confianza en algo de forma personal. Esa es la definición que nos da el mundo. Y es tener seguridad en algo. Quizá podrías confiar o tener fe en un medicamento, ¿no? Yo he escuchado eso, que yo creo en Alka-Seltzer. No sé si ustedes lo han escuchado. Porque están depositando su conocimiento, su confianza en un medicamento, en algo que vamos a saber que sí me va a funcionar. Entonces, esa es la definición que le da el mundo. Okay. Pero, ¿cuál sería la definición bíblica de la fe? Bueno, si el tema que queremos tocar tiene que ver con el cristianismo, así es, pues tenemos que basarnos en nuestro referente. Y también, Adrián, creo que nos iríamos a Hebreos capítulo 11. Y es así, el diccionario de la Biblia nos diría: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta es la definición sobre la que yo creo que deberíamos de fundamentar el programa de hoy. ¿Sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y empieza luego la pregunta: ¿y qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperamos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Esperamos que las promesas de Dios se cumplan. Claro. Y esto nos da una certeza para poderlo creer. Claro. Ok, pero una de las frases que comúnmente escuchamos es: pues yo ver para creer, ¿no? Y entonces, o sea, justamente es cómo creer en algo que no se puede ver. Porque si ya puse, nos acaba de decir que si es esperar en algo, espero en algo que no creo, espero en algo que no veo. ¿Espero en qué, no? Exactamente, Ajá. ¿Esperar en qué? ¿En quién? ¿En quién? O sea, el qué no vamos a poder llegar a ningún lugar. Okay. Por eso es muy importante. Nosotros depositamos nuestra fe en alguien, ¿sí? Depositamos nuestra fe en Dios, depositamos nuestra fe en Jesús, claro. Y esto hace la gran diferencia. Claro. Muchos ponen su fe en un objeto. ¿En un qué? En un qué. No, primero es en un quién. Después la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Que Dios cumpla sus promesas. Y el saber que Dios es un Dios fiel y poderoso para cumplir sus promesas, nos afirma en tener una convicción de que así va a ser. Ok, está perfecto. Bueno, como bien lo dijimos, la fe es la certeza de lo que se espera y que se espera el cumplimiento de las promesas de Dios. Sí. Ahora, esto es una confianza que tiene que permanecer en medio de la incertidumbre, ¿no? Y en esta incertidumbre se da ok, y ahora, ¿cómo puedo ver a Dios? Si estamos partiendo del punto es que yo quiero ver para creer, entonces, ¿cómo le hago para ver a Dios? Fíjate que estando Jesús en esta conversación deliciosa, claro, con Nicodemo, ¿sí? Llega un maestro de la ley, un fariseo, a decirle a Jesús, ¿no? Sabio, y claro, recuerden que si hablamos con una referencia de la ley, y aquí tenemos la referencia espiritual, pues son antagónicas, no vamos a llegar a nada. Por eso es muy importante. Nos vamos a basar en esta definición y la palabra de Dios pasa a ser nuestro referente. ¿Ok? Claro. Okay. Entonces, cuando está Nicodemo hablando con Jesús, Jesús le dice: es como el viento, Nicodemo. ¿Sí? Mira, ¿sabes que ahí está? Lo oyes, pero no lo ves. De igual manera, si tú ves que un árbol se está moviendo, entonces tú puedes intuir: hay algo que está provocando el movimiento, aunque yo no lo vea. Así es. ¿Cómo podemos ver a Dios? Bueno, Dios es luz, por lo tanto Dios es invisible y nadie lo ve. Lo que vemos es lo que la luz refleja en todo aquello que hace manifiesto. Por eso Jesús nos revela al Padre. Ahora, ¿cómo podemos ver nosotros a Dios? No lo vemos
pero podemos ver las manifestaciones que Dios hace. Ok. Entonces, a partir de ahí, ok, estamos viendo que el árbol se mueve. Bueno, pues entonces hay viento. Claro. No lo vemos, no sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va, pero estamos viendo la obra que está haciendo. De igual manera, igual no vemos a Dios, pero vemos las obras que Dios hace. Por eso Jesús también les decía a los fariseos, oigan, si no creen en mí, por lo menos crean en las Porque están obras bien. que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, como bien dices, Aileen, ¿no? Usaste las palabras de Tomás, pues yo hasta no ver, no creer. Bueno, aquí la parte interesante es, vamos a ver que la fe podríamos creer que es como un músculo, que necesitamos ejercitarlo. Y Por supuesto. una fe incipiente, pues va a necesitar más evidencias, ¿no? Ujú. Si yo no veo y meto mi dedo en sus manos, pues no voy a creer. Si yo no veo y meto mi mano en su costado, no lo voy a creer, ¿sí? Pero vamos viendo que va a haber una fe como la de Natanael, que igual, y Jesús le dice, uy, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Pues muchas cosas mayores vas a ver. Claro. Entonces hay que entenderlo. Partamos de nuestro referente. ¿Cuál es nuestro referente? No es la Real Académica de la Para Lengua nada, Española, no, por supuesto que no. es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que todos podamos llevar el mismo referente. Claro. Si cada quien va a usar un referente, esto se va a convertir en un estofado. En un caos. En un caos. Sí. Total. Por eso, siempre en una plática, siempre en algún punto en donde ustedes establezcan una relación, una comunión, partamos de nuestro referente. Entonces, diciendo, nuestro referente es la Biblia. Así es. Ok. ¿Dónde podemos encontrar una definición afín de lo que es la fe? Hebreos capítulo 11. No, vamos a esa definición. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y seguramente va a haber otros versículos que nos puedan venir a ayudar a reforzar esta definición de fe. Seguramente tú debes de saber Por algunos, supuesto. Adrián. Bueno, ¿cómo reforzar la fe? Hay muchísimos, ahorita vamos a hablar de eso, pero quiero retomar un poco el punto de Dios es luz y vamos a verlo a través de la luz en su reflejo. La luz no se percibe, percibimos la luz a través de la reflexión de los objetos. A mí me gusta muchísimo la óptica y la holografía es para mí un tema maravilloso. Entonces me viene un ejemplo que yo creo que va a ser muy práctico para todos los que nos están escuchando. La luz blanca, como tenemos en estas lámparas, por ejemplo, o la luz del sol, ¿qué pasa cuando nosotros la pasamos por un prisma? Cambia a 7 colores. Cambia, se divide y tenemos un espectro de colores muy amplio. Y es cuando nosotros empezamos a descubrir qué hay dentro de esa luz blanca. Pero muchas veces queremos ver la luz que no podemos ver, que sería la luz infrarroja o la luz ultravioleta, Los rayos que no X. es visible para los ojos humanos. Ujú. Pero a veces queremos ir más allá, cuando ya estamos viendo un espectro muy amplio de colores. Y lo mismo sucede con nuestra fe. Queremos ver obras maravillosas y bueno, ¿qué le dijeron los judíos a Jesús? Bájate de la cruz y creeremos en ti. A veces queremos que Dios en nuestras vidas haga unas cosas sorprendentes, cuando todos los días nos sorprende con una gama que, bueno, vamos a decir que es el arco iris, un montón de colores que vemos todos los días, la obra maravillosa de Dios, pero buscamos ver más allá. Curiosamente, baja de la cruz para que creemos en ti, cuando en realidad subió a la cruz para que creyeran en él, ¿no? Exactamente. Pero sí Exactamente. entendemos esta parte. La fe, si hoy tratamos de entenderla, vamos a usar el modelo de un músculo y vamos a ejercitarla, ¿no? Exactamente. Y alguien que es débil en la fe, bueno, pues necesita muchísimas más evidencias, necesita demostración y necesita caminar Así es. hasta que su entendimiento se va renovando y entonces va reafirmando su fe. Claro. ¿Sí? Bueno, tomando entonces en cuenta este ejemplo de que la fe es como un músculo, ¿cómo entonces le hago para ejercitar el músculo de la fe? ¿Cómo le hago para tener más fe? Llegan los discípulos con Jesús y ¿qué le dicen? Aumentanos la fe. ¿Cómo le hago para tener más fe?
Bueno, quien le pide, aumenta mi fe, es alguien que había llevado a su hijo, a su hijo que estaba, Claro. Pues más bien poseído, tenía Así ataques, es. y dice, pues se los traje a tus discípulos, Y no tus discípulos pudieron. no pudieron, ¿no? Y Jesús le dice, ¿hasta cuánto tiempo voy a estar con ustedes? Ok, tráiganme al muchacho. Así es. Y entonces Jesús expulsa el demonio y el joven recupera su salud. Claro que el padre le dice, lo he traído a tus discípulos y ellos no pudieron. ¿Sí? Y le dice, si puedes, haz algo por nosotros. Si puedes. Si puedes. Exactamente, ¿no? sí puedes. Y Jesús le contesta, Sí. ¿Cómo que sí puedo? ¿Cómo? Exacto. Para el que cree, Todo es posible. Todo. exactamente. Ahora, muy importante, para que el que cree que. Para el que cree que Dios es fiel y poderoso para cumplir sus promesas. Esas promesas, así es. Por eso, muchas veces una gente puede poner su fe en un objeto, invalidando hasta el principio mismo de fe. Y entonces nos vamos a topar con gente que puede tener un alto nivel de osadía y querer definirlo como si fuera fe. Y entonces, a ver, no sé. O sea, la osadía se podría comparar con la fe. Míralo así. Ok. Satanás le dice a Jesús, ¿por qué no te avientas del pináculo del templo? No, dice el Aviéntate. Espíritu. ¿Sí? Sí. Ok. Casi es como, que no tienes fe para hacerlo, no, que no está escrito que. No, pero es que sabes que eso sería tentar a Dios. Exacto. Sí, no. Eso ya no es. Exactamente. Eso Entonces, sabía. por eso es podemos decir, una línea delgada. Sí, no, espérame. Tenemos que conocer que, a fin de cuentas, la fe en este momento, en la actualidad, que es el tema que estamos diciendo, y me pareció muy interesante, Eileen, porque muchos pueden decir, de veras, en el 2024 todavía necesitas tener fe, que la ciencia y la tecnología nos Han demostrado demostrado todo. Sí. No. Nosotros necesitamos tener fe en el 2024, en el 2400, en todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la fe es el elemento ignitor, el que nos promueve a dar el inicio a las cosas. Sí. ¿Sí? El amor, ya lo vimos, es el proceso. Es todo lo que hacemos en el proceso. Y la esperanza es la que nos permite llegar hasta el fin. Y aquí volvemos a tener los tres elementos que conforman nuestra dimensión espiritual: fe, esperanza y amor. Ok, y justamente en este punto a veces nosotros decimos, Dios, ayúdame a que mi fe crezca, ¿no? Pero en realidad estamos preparados para eso, sin dejarnos llevar por nuestras falsas expectativas de decir, ay, Señor, por favor, ayúdame a ganarme la lotería y así voy a creer en ti. O, ay, Claro. Diosito, por favor, ayúdame que quiero, no sé, o sea, que anhelo casarme con Justin Bieber, pero pues Justin Bieber ya está casado, ¿no? Entonces, ¿cómo llego a este punto de dejar atrás mis falsas expectativas e irme al punto de, pues, la palabra de Dios, ¿no? De basarme ahí. Tocaste un tema, Eileen, que no sé si nos vaya a dar tiempo en este programa. No, sí, vaya. Pero fíjate que las falsas expectativas es algo muy común. Uh-huh. Porque primero, una persona puede tener su propia definición de Dios y de fe. Por supuesto. Y entonces, quieren Claro. poner a Dios como aquel que está puesto para hacer lo que yo quiero, cuando quiera, a la hora que quiera, como yo quiera. Y creó una falsa expectativa, Uh-huh. ¿sí? Y pongo esa expectativa, o esa fe falsa, vamos a llamarla, una Ok. expectativa, Sí, ¿sí? por supuesto. Y se la pongo, según esto, en Dios, ¿no? Vamos a ponerles en Dios con minúscula. No Ok. es en el Dios Todopoderoso, Sí, ¿no? para Sí. marcar muy Para clara la marcarlo, diferencia, ¿sí? por supuesto, sí. Y ya cuando lo curioso es que como tú estableciste una falsa fe, una falsa expectativa, y las cosas no sucedieron como tú esperabas, cuando lo querías, según tu plan y tu propio propósito, entonces te frustras, te indignas y te enojas. O hasta dejas de creer, ¿no? Y dices, ay, o sea, pues ya no es Dios, ¿no? O Ajá, sea, claro. ujú. Exactamente. Ujú. Y eso es súper común. Y nos vamos a topar con muchas personas que pueden estar luchando
porque ni siquiera pudieron establecer el fundamento adecuado para poder definirse. El programa pasado hablábamos de la identidad. Debes de saber quién eres, debes de saber definirte. Y un punto importante, la fe, a fin de cuentas, es en quién estoy depositando mi fe. Ya vimos Claro. que no es en qué, sino en quién. Número uno, Por ¿no? supuesto. También, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. Ok. Por supuesto. Y entonces, aumentamos la fe. Dice, si tuvieran fe como del tamaño de un, Grano de Granito mostaza, de mostaza. entonces le podrían decir a esta montaña que se mueva y se mueve. y moverá. Ok. Se fijan que nunca nos dijo Jesús que tuviéramos fe del tamaño de una montaña para mover un grano de mostaza. No, Sí, exacto. No. totalmente al revés. El punto es este. No necesitamos tener mucha fe, necesitamos aprender a usar nuestra fe, depositar nuestra fe En el lugar correcto. en la persona correcta. En la persona En correcta. la persona. Bueno, hablando en el lugar correcto de la semilla. Si yo tengo una semilla y la tengo sobre un pedazo de cemento en la mesa, no, Pues no cuando va a pasar nada. crecer, no, Ujú. ajá. Si yo la pongo entre piedras, no va a pasar nada. Si yo la pongo en la tierra, pero la tierra es una tierra que no tiene Infértil, minerales, infértil, aun si la pusiera en la tierra, Ujú. que es fértil, que tiene abono, pero no le echo agua, no le da la luz, entonces es las condiciones adecuadas y correctas, ¿no? Sí, y muy importante, Sí. es siempre vas a ser una persona. Nuestro Dios se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es. ¿Sí? Sí, Y, sí. y lo vemos porque nuestro Dios es tripartita y nos movemos en un espacio tripartita, largo, alto y ancho, y nos movemos en un tiempo tripartita, y es pasado, presente y futuro, y nos movemos en una dimensión espiritual tripartita, que es fe, amor y esperanza, y entendemos que nosotros somos tripartitas, y somos espíritu, alma y cuerpo, y ya lo vemos y dices, es que todo esto es congruente. Claro. ¿Sí? Por supuesto. Sí, pero también tienes que estar como que preparado para saber cuando tú solito, o sea, hay veces que, por ejemplo, ¿no? Yo le decía a Dios, ay Dios, ayúdame, no sé, en cualquier relación, amistad, de noviazgo, de lo que sea, ¿no? Dios, por favor, ayúdame, que si esta persona tiene que permanecer en mi vida, que se quede, y si no, que se vaya. Pero, por ejemplo, ¿no? Una vez oré con eso y paz, que se va. Y yo, ay, no es cierto, ¿no? Que se quede, que se quede, que se quede. Y yo, ay, Por ¿cómo le deshago? ¿Cómo le deshago? Control Z, ¿no? Pero, o sea, hay Pero veces no que dices, existe. es que no Claro. estás preparado para lo que estás pidiendo. O sea, hay veces que a lo mejor pides y ya que recibes dices, ay, Creo que yo pedí no sé mal. si sí lo Es que está quería. escrito, piden, pero piden mal. Piden Ajá. y no reciben. Piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus propios deleites. Exactamente. Sí. ¿Para qué pedimos a Dios? Sí. ¿Tenemos acceso a los recursos del reino? Sí, indudablemente. Así es. ¿Para qué? ¿Para qué tienes acceso a los recursos? Para que puedas cumplir la misión que se te encomendó. Todos los recursos que tú pidas para cumplir la misión que se te encomendó, pues tienes acceso a ello. Pero si pides que el recurso venga a ti para satisfacer tus caprichos, no lo vas a recibir. Y miren, déjenme decirlo, y en ocasiones ese no de Dios es más protectivo de lo que nos imaginamos. Claro. Sí, por Sí. supuesto. Un amigo me platica un testimonio con su hijo. Su hijo quería comprar un escorpión vivo. Wow. De esos que venden en PET. Wow. Sí, y el niño aferrado a que su papá le comprara el escorpión, ¿no? Ajá. Y el niño dice, no, pero... Yo lo quiero, lo quiero. Y, claro, y te hacen Lo un berrinche, necesito. sí. Sí. Y me pregunta el papá, no, oye, pastor, ¿y qué hago? En nombre de la humanidad no se lo compre. O sea, no. Y el niño le decía, pero papá, es que trae una gotita de cera en la punta de la cola Para que no te para pique. que si Ajá. te intenta picar no te me mate, ¿no? Y yo digo, ¿de verdad esto es una mascota? O sea, No, qué barbaridad. en nombre de la humanidad, no se lo compres, por favor. Cómprale un ¿no? perrito. ¿Qué es Sí. eso? Sí. Y muchas veces nosotros podemos estar siendo esos niños que están Por supuesto. pidiendo, es que yo quiero una cobra coralillo de mascota, ¿no? Y si
Dios, su Dios, en el concepto de aquel que quiero que haga lo que yo quiero cuando quiero a la hora que quiero, no le da lo que él quiere, entonces se enojan con Dios. Sí. Claro. Sí. Porque no cumplió lo que pidió. Porque por no, supuesto. exactamente. Porque se generó una falsa expectativa. Ahora, Claro. pregunta, Eli. ¿La condición de una persona va a mover el corazón de Dios? No. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios, Eli? La fe. Exactamente. Y entonces nos vamos a topar con esto de que, oye, pero ¿por qué Dios siendo tan bueno? Sí, permite que haya gente pobre. Y que pasen guerras. Y que pase esto. Y niños pobres de la... Claro. Sí. Claro. Bueno, espérame tantito. Tu condición no va a mover el corazón de Dios. Lo que mueve el corazón de Dios es tu tu fe. fe. Y entonces ahora entendamos, si vas a invertir en algo, inviértele a tu fe. ¿Sí? Entender que la fe como un músculo, pues la ejercitamos y Dios mismo se encarga de pasarnos por pruebas. Por supuesto. Para que nuestra fe sea probada. Claro. Santiago, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Nos dice, ¿no? Igual, y nuestra fe tiene que ser probada. Por supuesto. Una persona, tú decías, si sembramos la semilla, y creo que también podemos usar la referencia que Jesús hace de la semilla sembrada en el lugar pedregoso, en el camino y en buena tierra. Si esa semilla no está en el lugar correcto, pues entonces a la primera prueba de fe, igual la gente se desanima. Claro. ¿Sí? Por eso es, Sí. mantente fuerte, firme y estable. ¿Para cuándo? Para cuando llegue el día malo. No dice, si es que llega el día malo, no. Va a llegar. Para cuando llegue el día malo. Sí. Porque ahí lo dice, para cuando llegue. Claro. Y va a llegar. Sí, y entonces, ok, mantengámonos pues firmes en la fe, sin dudar en la promesa que hemos recibido. ¿Ok? Y entonces, Señor, tú me lo dijiste, seguro que se va a cumplir. Claro. Sí. ¿Cuándo? No en el cronos del hombre. Sí. Porque nosotros queremos, estamos ya tan acostumbrados al fast food, estamos tan acostumbrados, vas a la universidad y dice tesis en un día. ¡Wow! ¡Qué padre! O sea, de veras. Sí, la parte importante es reconocer que el tiempo en el que opera nuestro Dios es diferente al que nos movemos. ¿Cuándo vamos a tener la respuesta a la pregunta? La respuesta ya la tenemos. Sí, se va a cumplir. ¿Cuándo? O sea, tu esperanza. Y esperanza es saber esperar con ánimo. La paciencia, claro. Sabiendo de que el Señor va a cumplir su promesa. Sí. Ustedes llegan a una estación de tren. ¿Sí? Llegan. Y ahí aparece, ¿no? El tren llega en 4 minutos 55 segundos. No, ok. Y tú esperas sabiendo de que el tren va a llegar. Y mientras estás en la estación, estás esperando pacientemente que el tren llegue, ¿no? Igual. ¿Cuándo se cumple? En el momento oportuno. Así es. Yo he escuchado mucho este término de oración maruchan. No sé si lo habían escuchado ustedes. ¿Qué? Oración maruchan. Claro. Jamás lo he escuchado. Claro. Es que hoy en día... Es cuando oras por que te sientes No. Es que queremos que nuestra respuesta llegue como una sopa instantánea. Ok. Una respuesta de Dios en 5 minutos. Ok. Esa es la oración Yo decía a mi maruchan. esposa Dios que ya no me dé respóndeme en 5 minutos. ¿Por qué? Porque todo urge. Claro. Mira, nosotros hemos entendido esta parte. Tenemos un Dios que ha demostrado su fidelidad a lo largo de todo el tiempo que ha convivido con nosotros. Así es. ¿Sí? Y cuando leemos la palabra de Dios, se empezó a escribir en el 1500 a.C. O sea, para que tengamos una idea, se termina de escribir en el año 100 de nuestra era, cuando el apóstol Juan en la isla de Patmos escribe el Apocalipsis. ¿Sí? Todas las promesas que se escribieron, las profecías que se escribieron acerca de Jesús, se cumplieron. Todas. Las profecías que están por cumplirse, se van a cumplir sin lugar por a duda. supuesto que sí. ¿Sí?
¿Qué es lo que nosotros hacemos mientras? Fundamentados en la evidencia que nos ha dejado el cumplimiento de las promesas de Dios, pues nos mantenemos firmes en esta seguridad de que las cosas van a suceder como Dios dijo que iban a suceder, lo podemos llamar convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que estamos esperando, la convicción de las cosas que todavía no vemos. ¿Ya se cumplieron? No, se van a cumplir. No las ves, pero seguramente van a pasar. Muchos de los profetas transmitieron esa profecía, dieron la palabra, ¿y qué crees? No la vieron. No la vieron. La vieron, pero no vieron el cumplimiento. El cumplimiento. No lo vieron, claro. Y leemos muchas de las profecías, estaban hablando de cosas que iban a suceder, ¿no? En 1000 años. ¿Se van a cumplir? Sí, se van a cumplir. ¿Nuestro Señor Jesús va a regresar? Sí, con toda seguridad. Por supuesto que sí. Claro. ¿Cuándo va a regresar? No lo sabemos. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que hacemos? Mientras llega, porque con toda seguridad sucederá. Así es. Entonces, nos mantenemos firmes en la fe sin dudar, en la esperanza que tenemos puesta en Cristo Jesús. Oiga, y en este punto, o sea, ok, ¿ahora qué hago cuando el tanque parece vacío? ¿Qué pasa cuando estoy como, digámosle, en mi bajón de fe? ¿Qué cree? Que estoy pasando por una depre de fe. O sea, ¿cómo le hago para salir de ese Estamos punto? en la reserva de la fe. Sí, ya está. El tanque se vació está. y está en la reserva. Sí. Es una pregunta muy interesante. Lo primero es, yo no quisiera dar nunca una receta. Creo que grandes problemas surgen cuando queremos enmarcar a Dios. Y paso 1, 2, 3, ¿no? Paso 1, 2, 3, ¿no? Entonces, haz un ayuno de 40 días y después pásatela orando 8 horas y después... No, a ver, no. Mantén tu comunión con el Espíritu. Sí. Mantén tu comunión con el Espíritu. Ora, mantén tu comunión con el Espíritu. Y algo curioso que a mí siempre me maravilla. El Señor no llega tarde. Pero tampoco llega temprano. O sea, y esa es en realidad la prueba de fe. Cuando tú crees que ya no hay forma de solucionar, que ya todo se perdió, que ya no hay. Claro. Y entonces el Señor viene y ya sea una obra, dice el libro de Efesios, el apóstol Pablo hablando, ¿no? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de que toma nombre toda familia, ¿no? Y dice, porque Él es mucho más poderoso para hacer todas las cosas, ¿sí? Más allá de lo que nosotros somos capaces de pedir o de imaginar, según el poder que actúa en nosotros. Y entonces, claro, ¿por qué te puedes tener un bajón de fe? Primero, porque pusiste una falsa expectativa. Claro. Sí. Entonces, por las falsas expectativas. Esto es de las cosas más comunes, Adrián. Por supuesto. Y seguramente, vamos, hasta en un equipo de fútbol, depositas tu fe y puedes hasta... Muchos pueden estar orando para que pero yo les digo, de verdad, Dios no juega fútbol. O sea, no. ¿sí? Pero la parte interesante es en quién estás depositando tu fe, ¿no? O peor, en qué estás depositando tu fe. Como lo dijimos al principio, claro. Y mucho del bajón es que la depositaste en el lugar incorrecto. Sí. ¿Alguna vez los han estafado? Oh, sí. Vaya que sí. ¿Sí? Vaya que sí. Ok. Y es porque depositaste tu dinero o tu confianza. Ay, sí. Por supuesto. ¿Y qué crees? Que no funcionó y te vació tu chequera. ¿Sí? Es igual y pasa con tu tanque de fe. Uh-huh. Ahora, pues hay que renovarla. ¿Sí? Creo que el principio de saber perdonar sería el elemento fundamental, y yo creo que hasta sería un tema interesante por tratar. Muy buen punto ponerlo en la mesa. Perdón, claro. Sí. Saber perdonar es vital para volver a llenar tu tanque.
punto medio difícil, ¿no? Que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Es que, mira, debemos de entender que perdonar no significa olvidar, no es un problema de memoria, no es que te da Alzheimer y ya resolviste el problema, no. Perdonar es la decisión que tú tomas de vivir con el daño que la otra persona causó en ti. Es decir, Sí. es la cicatriz que te dejó la herida, pero que ya no te duele. Eso, que ya no te... Que ya no te duele. Claro. Entonces, sí, ahí está la herida, todos nos hemos cortado, ahí está la herida. Pero, Señor, yo decido perdonar. Por el bien de la otra persona, sí, pero Por el mío. por el mío. Ok. Sí. Perdónate a ti mismo. Punto importante. Segundo, Sí, acepta claro. el perdón que Dios ya te dio, acéptalo. Sí, oye, perdona a tus semejantes. Y el otro punto es, perdona a Dios, porque mucha gente puede estar, sí, enojada con Sí, Dios. claro. Yo nada más les quiero decir, Dios no está enojado contigo. O sea, llévate esto. Ay, Dios sí. no está enojado contigo. La reconciliación está al alcance de todos. Y este debería de ser la semilla que tú vas a sembrar. Acércate confiadamente a Dios ante el trono de su gracia. Sí. Y confiar en que Dios siempre va a estar esperándote con los brazos abiertos, siempre. Siempre. Porque no está enojado contigo. No está enojado contigo. Y yo creo que ahorita igual y terminamos este tema entendiendo que la fe nos debe de promover a iniciar la obra que el Señor nos ha encomendado. Así El es. amor es el proceso para poderla llevar a cabo, ¿sí? Y la esperanza es lo que nos va a permitir poder llegar hasta el final. ¿Sí? Fe, amor y esperanza. Esperanza. Pero el más importante, El amor. bien. De estas tres, la más importante es el amor, claro. Aileen, nos despides, ya son, creo que más de 30 minutos. Ay, sí. Me Ya se nos dijo- acabó el tiempo. Me Ay, dijo un amigo, córtale, es córtale. un podcast de 30 minutos, no es podcast. Ah, bueno, pues quién sabe. Bueno, Y nos avísenme. Ah. Pero bueno, entonces con esto logramos abordar qué es la fe, cómo dejar atrás las falsas expectativas para poder crecer en fe. Y bueno, con esto esperamos que hayan tenido un tiempo maravilloso, así como nosotros lo tuvimos. Les recordamos que nos vemos todos los viernes a las 6 de la tarde y recuerden que juntos somos una voz. Una voz. Entonces,